no voy a ir uno por uno porque tengo poco tiempo y muchas dudas. Primero, yo les pediría, como ya lo he hecho en comparecencias anteriores, que las preguntas que yo haga en este espacio y que ustedes no alcancen a contestarme, nos pudieran contestar por escrito a la oficina de su servidora. El señor procurador todavía me debe algunas respuestas de la comparecencia anterior, solamente recordando. Yo igualmente, si me permiten, al final recapitularé sobre cuáles son las preguntas que me interesa escuchar una respuesta el día de hoy y cuáles estaría yo conforme con una respuesta por escrito. Yo creo que vale recapitular un poco lo que todos nosotros sabemos. Este no es un tema fácil, estamos hablando del depósito de cobre más grande del mundo, más grande que inclusive hay en Chile, que todo el mundo cree que es el más grande. Estamos hablando de una empresa que solamente en esta mina tiene una ganancia de 196 millones de dólares mensuales en 2014, es decir, un tanto como 2.548 millones de pesos al mes, tanto así como 85 millones de pesos al día en un periodo de 8 horas. También estamos hablando de una empresa que tiene en su haber más de 400 muertos por problemas de seguridad. Estamos hablando de una empresa que no cumple con las leyes laborales y que me parece muy pertinente que el secretario del Trabajo sea entonces quien nos pueda hablar sobre el tema, porque no tienen seguro social, porque no tienen siquiera un hospital que les pueda prestar los servicios de salud y porque tienen grandes deficiencias de seguridad, y eso me consta a mí como legisladora cuando estuvimos en la mina y creo que le consta a todos mis compañeros, pero yo me atrevo a decírselos con esta claridad. Me parece que estamos entonces frente a una empresa no solamente que explota, sino que también enferma a sus trabajadores y que ha resultado, y aquí me robaré una frase del diputado Durazo, que ha resultado más cara que los beneficios que ha traído a la comunidad. Y entonces pareciera, después de lo que yo he escuchado de todos ustedes, que la REA pasó de ser el monstruo contaminante a ser el Robin Hood de Sonora. Y entonces, sobre eso, voy a ir a preguntas muy específicas, sobre todo que tienen que ver con la intervención de todos ustedes. Primero, señor secretario del Trabajo, y se lo digo con mucho respeto, a mí no me parece que la aplicación de la legalidad sea perder el tiempo. Entiendo que lo más urgente para los ciudadanos de Sonora evidentemente es la remediación, pero la manera en que usted lo puso hace unos minutos, al decir que lo otro distrae y que lo que se tienen que enfocar ustedes es en la aplicación de la remediación, pareciera entonces que en este país tenemos que elegir entre la aplicación de la ley y la remediación, y se lo pregunto con mucha claridad y me gustaría que me diera respuesta a esto. Esto no solo hemos escuchado solamente usted, se lo escuchamos al secretario de Economía, que también nos habló de toda la tortuosidad que habría en un proceso legal, e inclusive al mismo procurador cuando compareció en la ocasión anterior. En efecto, la remediación no exime, pero a nosotros no nos queda muy claro qué es lo que está pasando con el tema de la aplicación de la ley, y a mí me da mucho gusto que finalmente alguien de Economía haya venido a estas reuniones. Quiero decirle al representante de la comisión, de la Secretaría de Economía, que usted viene a esta comisión no solamente a hablar sobre cómo van a ayudar a los comercios, que eso me parece muy loable, sino también tiene que darnos cuenta, y se la pediría también a quien preside la comisión presidencial, a que nos digan por qué no han suspendido actividades. ¿Por qué no han suspendido actividades y sobre todo por qué ni siquiera han considerado la remoción de la concesión? Y yo, que en todos lados voy con la ley minera, voy a resumirla muy rápidamente. Artículo 43, que habla con mucha claridad de la suspensión de los trabajos si hubiese riesgo, hablando de riesgo ambiental y también de seguridad para las personas que laboran en una mina. Artículo 53, la obligación de la Secretaría de Economía de verificación. Le preguntamos al secretario de Economía cuando estuvo aquí por qué no habían verificado, y si habían verificado, pues cómo no habían encontrado irregularidades. Sí, nosotros que estuvimos allá, pues si no basta no ser experto en seguridad de minas para ver que aquello es un desastre. El artículo 54, que habla
muy genéricamente, sí, pero muy claramente de que se pueden cancelar las concesiones cuando haya infracciones a la presente ley. ¿Hay infracciones a la presente ley, es decir, la minera? Sí. Y el artículo 55, que es en el que se han amparado todos los secretarios que han venido a hablar del tema, que habla de algunos supuestos para que se pueda remover la concesión. La pregunta específica a quien encabeza esta comisión es, ¿por qué no han hecho nada en este tema? El secretario de Economía aquí dijo, contrario a lo que dice la ley de minería, que necesitaba un diagnóstico de la Profepa y de la Secretaría del Trabajo para poder siquiera suspender temporalmente las actividades de la mina. Señor, a mí me parece que la ley minera es muy clara y que no es así. Y hablemos también de responsabilidades ambientales. Y aquí tengo una duda muy específica para el señor procurador. En efecto, y yo creo que usted ha sido muy consecuente en dar respuesta a estas preguntas, pero ¿por qué no, aparte de la denuncia penal que ustedes claramente presentaron, no se presentó una denuncia ante los tribunales especializados? Y entiendo que la ley de responsabilidad ambiental tiene como salida las medidas alternas, pero me parece que el decir que el acuerdo del fideicomiso viene a acabar con la responsabilidad que claramente está en la ley y que todos hemos opinado que es pírrica, es decir, 40 millones de pesos por el daño ecológico y a las personas y económico que hay en Sonora, ¿por qué la Profepa, si tiene las atribuciones, no inició este procedimiento? Es decir, me queda muy claro que presentaron una denuncia ante la PGR, pero no presentaron una denuncia ante los tribunales especializados. Y si la respuesta es que es porque optaron por las salidas alternas, señor procurador, mi comentario sería, bueno, pues es como alguien que se cruza un alto, atropella a un cristiano y entonces dice, yo le prometo que le voy a pagar al cristiano que está tirado ahí todo lo que le salga de hospital, pero no me multe, aunque rompí la ley. Entonces a mí me parece que aquí el nombre del juego se llama Estado de Derecho y es sobre eso, sobre lo que tenemos que trabajar también, aparte de la remediación. Me queda muy poco tiempo, pero hablaré de otras preguntas y citaré al secretario Navarrete Prida. Usted ha dicho que es interés de la Presidencia de la República que todo esté apegado a derecho. Eso es lo mismo que yo estoy pidiendo. Y lo estamos pidiendo en esta comisión hace ya un mes. Está la ley minera, está la ley de responsabilidad ambiental, está la ley de equilibrio ecológico que dice además que la Profepa puede suspender las actividades de la mina si hay daño ambiental o si se presume que se puede dañar la salud de las personas en el artículo 170 de la ley de equilibrio ecológico, pero aparentemente nadie está haciendo caso a estas situaciones. Entonces, si es todo apegado a derecho y si el presidente dijo que aquí nos íbamos a pegar todos al derecho, yo les pregunto, ¿nos estamos distrayendo entonces de lo importante? ¿No podemos hacer dos cosas como Estado mexicano? ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando a los extranjeros que van a venir aquí a explotar en el marco de la reforma energética, a decir, bueno, pues como los juicios son muy largos, entonces nosotros vamos a preferir negociar con ustedes que aplicar la ley? Me parece que esa no debe de ser el mensaje que debamos estar mandando. Yo terminaré haciendo preguntas para que ustedes puedan respondérmelas. Primero, la Secretaría de Economía, señor director, coordinador general de Minas, ¿por qué no han iniciado los procedimientos necesarios para la suspensión temporal? Primero. Segundo, si hicieron inspecciones, ¿qué es lo que encontraron y por qué no lo avisaron? Si evidentemente no cumplen con las normas. Estamos hablando de que se rompieron 30 leyes y casi 40 normas ecológicas y nadie está haciendo absolutamente nada al respecto. ¿Cómo se determinó el monto inicial del fideicomiso? Si el único que ha presentado un diagnóstico, entendemos nosotros, ha sido la Profepa, pero todavía no tenemos en monto económico un diagnóstico de cuáles son los daños en el tema, por ejemplo, de productores, en el tema de pequeños comerciantes. No tenemos de verdad un diagnóstico económico de todo lo que costará esto.
¿Cómo se determina la medida de la remediación? Aquí han hablado que ya le dieron a 30 personas, pero pareciera que entonces están diciendo, pues a mí más o menos me parece que le calculamos que usted le damos 20,000 pesos. Yo creo que no es así. Lo que me gustaría saber, y eso sí lo pregunto por escrito, es cuáles son las medidas que están dando en este tema. Y creo que la pregunta que tenemos todos los mexicanos es, ¿cuál es el nivel de la riqueza que se necesita tener en este país para no ser sancionado, señor secretario? Porque pareciera que la ley es para unos y que todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y aprovechando la vuelta, yo le preguntaría, ¿cuál es el diagnóstico que tienen en materia laboral sobre las prestaciones y las no prestaciones que tiene la mina? Yo agradezco su atención, agradezco su paciencia y estaré pendiente de sus respuestas para que sobre ellas podamos discutir y podamos resolver no solamente la remediación, sino la aplicación del Estado de Derecho de este país, que también es una responsabilidad de los poderes que representamos. Muchas gracias. Gracias a la diputada Lilia Aguilar, y le cedemos el uso de la voz al diputado Alfonso Durazo Montaño, del partido Movimiento Ciudadano. Gracias, bienvenidos.